¿Ustedes qué prefieren? ¿Un narrador en primera persona, en tercera persona? ¿Se saben los tipos de narradores? Hoy vamos a hablar un poco de eso en este video. Hola libreros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. El video del día de hoy es para que yo les platique un poco sobre los tipos de narradores que existen dentro de la literatura, particularmente dentro de los libros que nosotros leemos, que es novela. Muchos de nosotros desconocemos los tipos de narradores cuando comenzamos a leer, no sabemos ni qué es eso, pero poco a poco y conforme vamos avanzando en el tema de la lectura y nos vamos empapando, nos vamos dando cuenta que hay ciertos tipos de contar la historia con la que nosotros nos identificamos. En mi caso, yo amo las historias que están narradas en primera persona. Esas historias las disfruto mucho porque me permiten a mí involucrarme más y en algún momento siento que la que está viviendo la historia soy yo. Pero justamente para aclarar ese tema es que hoy les traigo algunos tipos de narradores. Son muchos, pero la verdad es que quiero hablarles sobre los más comunes, los que podemos identificar de manera más sencilla, y es por eso que también les traigo algunos ejemplos. Quiero que quede muy clarito. Traigo por ahí un ejemplo en el que se muestran justamente diferentes tipos de narradores, además de que les voy a dar características de cada uno para ver si ustedes los pueden diferenciar y cuál es el que más disfrutan. Y para no tardarnos más, vamos a comenzar. Voy a comenzar hablándoles del narrador en primera persona. Hay tipos de narrador en primera persona, pero creo que el que más fácil podemos identificar es el narrador protagonista, que como bien lo dice su nombre, es la voz narrativa que cuenta la historia en primera persona, que también es el protagonista. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a conocer la historia a través de este personaje y vamos a ver sus pensamientos, sus acciones, todo lo que le sucede a lo largo de las páginas. Él está contando su propia historia, entonces podemos conocer sus sentimientos, y es justamente con este tipo de narrador con el que les digo que yo me identifico más. No sé si porque en algún momento siento que podría ser yo la que está contando la historia o porque me identifico. No sé si en algún momento este narrador también puede influenciar sobre mí como lectora, que creo que sí, porque en algunos casos la visión de este personaje de las cosas o de sus sentimientos empiezan como a afectarme de manera directa, pero me parece un narrador muy interesante porque siempre creo que tenemos como las ganas de ese chisme, y cuando nos cuentan una historia desde este punto de vista, creo que resulta más interesante porque nos permite sentirla mucho más cerca. Uno de los ejemplos más claros donde podemos encontrar al narrador protagonista es justamente en las autobiografías, y cuando pensaba yo en una autobiografía, lo primero que se vino a mi mente fue tanto Una educación de Tara Westover como Becoming de Michelle Obama, y les quiero leer algún pequeño fragmentito para que ustedes lo logren identificar, aunque creo que es muy fácil darse cuenta de este tipo de narrador. Por ejemplo, me gustó el colegio desde el primer momento. Me caía bien la profesora, una mujer blanca diminuta llamada señora Burroughs, que a mí me parecía viejísima, aunque debía de rondar los 50 años. El aula contaba con grandes ventanales soleados, una colección de muñecas para jugar y una gigantesca casita de cartón al fondo. Hice amigos en mi clase y me sentía más unida a los que, como yo, parecían tener ganas de estar ahí. Bueno, ese es un pequeño fragmento, pero es justamente, en este caso, Michelle Obama quien está narrando su historia, y obviamente podemos conocer todo lo que siente, lo que opina de diferentes temas, etcétera. Y creo que resulta muy interesante porque, como les decía, nos permite sentirla mucho más cercana. Otro ejemplo de narrador protagonista lo vamos a encontrar en el siguiente ejemplo, que no es una autobiografía, pero quien nos cuenta la historia es el personaje femenino principal, y dice más o menos así: estoica, soporté la pesadilla de las clases con Gavina. Para mi mala fortuna, la genética actuó en mi contra. A los 14 años empecé a crecer con rapidez. En apenas 2 años pasé de medir unos 60 a unos 66. Para colmo, me brotaron senos amplios. Mi cuerpo largo y curveado dejó de ser un instrumento para la danza. Gavina a menudo perdía la paciencia conmigo. Pero bueno, este es otro ejemplo de un narrador protagonista. Ella cuenta toda su historia y a lo largo de todo el libro vamos a ir conociendo no solamente lo que siente de manera superficial, sino de manera muy profunda, y vamos a conocer el por qué toma decisiones, etcétera. Y me estoy refiriendo a un personaje de Salvar el Fuego de Guillermo Arriaga. Después tenemos al narrador, también en primera persona, pero que se llama narrador testigo. Este narrador no es el personaje principal, y ahorita que yo les platique me van a decir, ya sé quién puede ser. Les repito, es un narrador en
en primera persona que no es el protagonista, pero que observa todo lo que le pasa al protagonista y va contando todo lo que va a ir sucediendo dentro de la historia. Él no puede contar qué siente el protagonista, qué siente él es lo único que podemos conocer, pero sí va a ir contando cómo se va desarrollando la historia, qué es lo que va sucediendo, todo desde su punto de vista, todo lo que él va percibiendo. Obviamente este tipo de información es muy subjetiva porque solo vamos a conocer lo que pasa a través de lo que él ve y experimenta. Y ustedes, ya que les di estas características, díganme a quién les suena. Yo lo tengo muy clarito. Creo que después de las lecturas de clásicos que hemos hecho recientemente, ustedes pueden decirme quién es. ¿Quién es testigo de las hazañas de un compañero que resuelve casos de manera increíble? Sí, me estoy refiriendo a Watson, obviamente compañero de Sherlock, y les voy a poner un ejemplo. He de reconocer que esta nueva prueba de valor práctico de las teorías de mi compañero me sorprendió bastante. Aumentó enormemente el respeto que le profesaba a sus capacidades analíticas. Sin embargo, dentro de mí albergaba la vaga sospecha de que todo aquel episodio hubiera sido un montaje, efectuado con el propósito de deslumbrarme. Aunque no concebía qué podía sacar en limpio de tal engaño, cuando lo miré, había terminado de leer la nota, y sus ojos habían adquirido esa expresión ausente, carente de brillo, que indicaba su abstracción mental. Los dos libros que hemos leído de Sherlock, tanto El perro de los Baskerville como Estudio en Escarlata, están contados por Watson, y Watson es un narrador testigo. Él está observando y con base en eso cuenta la historia, qué pasa con Sherlock, cómo lo percibe, de repente tiene dudas con respecto al personaje y son las acciones del personaje que él está viendo las que hacen que de repente cambie de parecer. Creo que mejor ejemplo para que queden claras las características del narrador testigo no existe. El último tipo de narrador en primera persona es el que se refiere al monólogo. El monólogo es una plática interna que tiene el personaje. Él es el que habla y él es el que escucha. Lo más importante de este narrador es que se va a enfocar en lo que pasa internamente, dentro de él, no en lo que sucede en el exterior. Este narrador cuenta todo lo que pasa por su cabeza, y justo cuando estaba yo buscando un ejemplo para este tipo de narrador, pensé muchísimo en Lo mucho que te amé de Eduardo Sacheri, porque creo que el personaje de Ofelia hace mucho eso, habla mucho consigo misma, se contesta, se cuestiona todo lo que pasa por su cabeza con el tema de sus sentimientos. Yo lo escuché, y cuando lo escuchaba en el audiolibro decía, bueno, es que mejor monólogo que el que tiene Ofelia consigo misma no existe, porque todo el tiempo está, sí, no, claro, pero tú dijiste, pero tú hiciste, y por eso es que quería ponerles este ejemplo, porque creo que es uno muy sencillo, pero un monólogo clásico de clásicos es el de Hamlet de William Shakespeare, y justo cuando ustedes buscan aquí en el libro, yo tengo esta edición que creo que compré cuando estaba en secundaria para la escuela, es de Porrúa, dice: Hamlet dirá este monólogo creyéndose solo. Ofelia, a un extremo del teatro, lee. Entonces, por eso es que les voy a leer un poquitito de este monólogo que dice: si no fuese que el temor de que existe alguna cosa más allá de la muerte, aquel país desconocido de cuyos límites ningún caminante torna, nos embaraza en dudas y nos hace sufrir los males que nos cercan, antes que ir a buscar otros de que no tenemos seguro conocimiento, esta previsión nos hace a todos cobardes. Así la natural tintura del valor se debilita con los barnices pálidos de la prudencia. Las empresas de mayor importancia, por esta sola consideración, mudan camino, no se ejecutan, y se reducen a designios vanos. Pero, la hermosa Ofelia, graciosa niña, espero que mis defectos no serán olvidados en tus oraciones. Es un fragmentito, el texto es bastante extenso, de hecho agarré como que la parte final, es el texto que empieza con el ser o no ser, esa es la cuestión, y si ustedes quieren buscarlo en su libro, háganlo, léanlo para que les quede mucho más claro. Después tenemos el narrador en segunda persona. No sé si ustedes tengan como muy fresco en su cabeza una historia que esté narrada en segunda persona. Hay un ejemplo muy claro también que ahorita les voy a enseñar, pero es uno de los narradores menos comunes. ¿Por qué? Porque se dice que puede ser muy complicado que el lector le siga el hilo a este tipo de narración. Una de las características del narrador en segunda persona es que habla como si hablara con alguien más, pero en realidad se está dirigiendo a sí mismo. Y les voy a poner un ejemplo muy claro, es de este libro chiquitito de Carlos Fuentes que se llama Aura, y aquí de hecho lo tengo seleccionado. El libro comienza así, para que se den una idea. Lees ese anuncio. Una oferta de esa naturaleza no se hace todos los días. Lees y relees el aviso. Parece dirigido a ti, a nadie más. Distraído, dejas que la ceniza del cigarro caiga dentro de la taza de té que has estado bebiendo en el cafetín sucio y barato. Tú releerás. Se solicita historiador joven, ordenado, escrupuloso, conocedor de la lengua francesa, conocimiento perfecto, coloquial, capaz de desempeñar labores de secretario,
Juventud, conocimiento del francés, preferible si ha vivido en Francia algún tiempo. 3,000 pesos mensuales. Comida y recámara cómoda, asoleada, apropiada estudio. Solo falta tu nombre. Solo falta que las letras más negras y llamativas del aviso informen. Felipe Montero. Y me salto un pedacito para leerles esto. Pero si leyeras eso, sospecharías. Lo tomarías a broma. Donceles 815. Acude en persona. No hay teléfono. Todo el libro está narrado en segunda persona, pero el narrador se está hablando a sí mismo. O sea, el que está contando es Felipe Montero, aunque habla como si estuviera platicando con alguien más. Este libro, si quieren leerlo, no tiene más de 60 páginas y es una joya. De hecho, este libro lo utilicé para un curso que tomé sobre literatura erótica mexicana del siglo XX. Para que ustedes se den una idea, fue un libro tremendamente interesante que desmenuzamos, pero eso ya es otra cosa. Nada más quería ejemplificarles al narrador en segunda persona y con este libro queda clarísimo. Y ya por último me voy con el narrador en tercera persona. Aquí hay tipos de narradores, pero a mí el que más me gusta es el narrador omnisciente. Y la primera vez que yo les hablé del narrador omnisciente fue cuando les platiqué y les hice la reseña sobre Patria. Es un narrador que conoce absolutamente todo lo que está pasando dentro de la historia. Conoce a los personajes, conoce lo que sienten, conoce el futuro, conoce el pasado, sabe lo que piensen, sienten los personajes, que me parece muy importante. Y en el caso de Patria fue muy notorio porque toda la historia está narrada en tercera persona. Cuando yo leía esa historia de repente decía, ¿cómo? ¿Qué está pasando? ¿Quién está narrando? Hasta que descubrí que ese narrador tiene muchísima participación dentro de Patria, que creo que es una de las cosas que más me gustaron dentro del libro y también se los dije en su momento. Es uno de los tipos de narradores más utilizados y también puede influenciar en el lector. Esto quiere decir que depende de cómo te cuenta la historia, tú puedes acabar creyéndotela o no, él te dará su visión, pero tú de repente te darás cuenta de que, estás pensando como piensa él, etc. Creo que es un tipo de narrador también muy interesante y aquí les voy a leer un ejemplo. Por fin amaneció. Las rendijas de la persiana se iluminaron con claridad del nuevo día. Nerea tuvo una sensación confortable, como de haber encontrado refugio en una fecha distinta de la anterior, cuyo olvido sabía imposible. Como cuando ha terminado un terremoto, un incendio, un fenómeno devastador y uno constata en medio de las ruinas que ha sobrevivido. Cosas mías. ¿Qué serían? ¿Las 7, las 8 de la mañana? La habitación saturada de humo. Zarandeó sin miramiento a José Carlos, que dormía como un bendito a su costado. Que ya se podía ir, le dijo. Y el chaval, piernas delgadas, velludas, se vistió a toda prisa y se marchó corriendo. Tan ansioso de obedecer que se olvidó de decirme unas palabras bonitas y de darme un beso de despedida. ¿Se fijan cómo él está contando lo que pasó con Nerea, pero de repente él habla en primera persona? O sea, se mete a la plática, se olvidó de decirme unas palabras bonitas y de darme un beso de despedida. Y aquí también hay otro ejemplo. Y luego se le descosió el pantalón por un costado, que me dieron ganas de arrearle un tortazo en medio de la calle. Todo el trabajo de lavar y coser para ella. Entre dientes, y aquí ya viene un diálogo. Pero se fijan. Y otro ejemplo también sería el narrador que cuenta la historia de José Cuauhtémoc en Salvar el Fuego, y les voy a leer un pedacito porque no quiero spoilearles nada. Pasaron los días y las semanas y el boss nomás no pedía el favorcito. José Cuauhtémoc regresó a sus quehaceres cotidianos: recoger piedras en el río, vendérselas al Cacho Medina, cenar a veces con el doctor Enríquez y llegar por las noches a su casa, donde lo esperaba el lonche preparado por Esmeralda, la lonjabrosa Fatidilicious, amor de la vida de su compa, el Máquinas. No contó con que la policía lo guachaba. Precisaba saber qué tipo de pez era él. Si el mero boss lo había pagado la cuenta del hospital, era porque en esa pecera había pececitos o tiburones o hasta una ballena. Ese es el ejemplo de un narrador en tercera persona, y este narrador nos va a ir contando, como ya les había dicho, bueno, toda la historia de José Cuauhtémoc y todo lo que pasa con este personaje. Ese es un narrador omnisciente. Y el último narrador en tercera persona del que les quiero hablar es el narrador equisciente. También es un tipo de narrador que cuenta todo en tercera persona, pero él, a diferencia del omnisciente que conoce todo, este desconoce mucho, está enfocado principalmente en un solo personaje y solo puede contar lo que pasa a través de ese personaje. Lo demás lo deja como a un lado. No puede contar más allá de lo que le pasa a él porque desconoce las cosas y solo puede contar lo que le cuentan otros personajes. Se dice mucho que este tipo de narrador se encuentra en las novelas de misterio, en la novela policíaca, porque es ese que va observando a un personaje y te va contando lo que pasa. Encontrar un ejemplo para este tipo de narrador fue dificilísimo. La verdad es que no les traigo ningún ejemplo en esta ocasión, pero leí que en La noche boca arriba de Julio Cortázar hay un narrador equisciente. Estos son los ejemplos que yo les traigo porque son los tipos de narradores que
que comúnmente encontramos. Hay otros tipos de narradores con los que no me voy a meter ni voy a profundizar, solo se los menciono. Está el narrador enciclopédico, que obviamente, como su nombre lo dice, no lo encontramos en las novelas, sino en textos relacionados con historia, y este narrador cuenta las cosas de manera muy precisa. Está el narrador deficiente, está el narrador sospechoso, está el narrador múltiple, y una cosa que sí quiero resaltar justamente es la perspectiva múltiple, una historia que está contada por diferentes narradores desde un punto de vista como mucho más amplio. Y aquí otra vez, porque es el ejemplo más claro que tengo, está Salvar el fuego de Guillermo Arriaga. Ese libro me llama mucho la atención porque tiene 3 narradores totalmente diferentes. Entonces tenemos 3 maneras de acercarnos a la misma historia, que obviamente se va complementando y se va integrando. Esta perspectiva me parece muy interesante porque hace mucho más dinámica la lectura. Pero bueno, hasta aquí los tipos de narradores. Me gustaría saber cuál es el que más disfrutan ustedes, si hay alguno que prefieran, si hay alguno que de plano no les guste. Déjenmelo todo en la cajita de comentarios, y sin más, les mando un abrazo con mucho cariño, que tengan un día extraordinario. Si les gusta el video, porfa denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y nos vemos el siguiente martes con un nuevo video. Les mando besos, que tengan lindo día. Bye.